Bienvenidos otra vez a Noticias de la Historia. Hoy nos ocuparemos de 1880, un momento en nuestra historia que genera aún hoy grandes controversias. La figura de Julio Argentino Roca, la campaña al desierto que no estaba desierto, la federalización de Buenos Aires y además un notable avance del Estado Nacional sobre la soberanía de las provincias. Vamos a conocer los vestigios de Roca que quedan en la ciudad de Buenos Aires. Estamos en pleno microcentro porteño, con el ruido de la City de fondo. Y esta es la casa que Roca le construyó a sus hijas al lado de la suya propia, en la calle San Martín al 500. Roca nació en Tucumán en 1843 en el seno de una familia de tradición militar. Desde muy joven se dedicó a las armas. Luchó por la Confederación contra Buenos Aires, sofocó rebeliones, combatió en la famosa Guerra del Paraguay, pero indudablemente la conquista al desierto, en 1879, fue la que le dio poder y prestigio. Roca, además de un político, indudablemente fue un militar al servicio del Estado. Decir que se fueran de carrera. Sarmiento era militar también, pero había tenido actividad militar, pero Roca era un hombre dedicado al Estado, un hombre que había dedicado al Estado su carrera militar, reprimiendo en muchos casos rebeliones contra el Estado. Esto lo vuelve, él va conociendo a los distintos grupos locales de poder a través de estas rebeliones que él reprime, sobre todo porque saben, es un hombre que está decidido a volver a hacerlo ya como presidente si se le da la oportunidad. En 1908, después de dejar su segunda presidencia, Roca construye para sus hijas esta hermosa casa, este palacio de estilo francés en la calle San Martín. El mismo Roca vivía al lado. Todavía subsiste una puerta que conectaba las dos propiedades. La casa que fuera de Roca hoy está demolida, pero indudablemente aquí quedan vestigios del expresidente. Hoy funciona en este lugar un distinguido restaurante, Casa Roca. Durante su gobierno se vive un inédito clima de tranquilidad interior, luego de décadas de convulsión. Para Roca la competencia política significaba discordia. Prefería el orden con mano dura, un régimen constitucional, pero autoritario, que ahogaba todo intento de pluralismo. En un contexto de bonanza económica, el PAN, el partido de Roca, dominó la escena política. Realmente hay un armado de un aparato político que es el Partido Autonomista Nacional, que es una conjunción entre el Partido Autonomista de Buenos Aires y sobre todo el Partido Nacional del Interior, que es el resultado de la Liga de Gobernadores, que es un partido que tiene muchos antecedentes, hay varios federales, sobre todo son herederos del Partido Federal, pero Nicolás Avellaneda era el hijo de un mártir del federalismo, o sea, hay mucha gente distinta, pero es un partido de provincias cuyo centro principal está en Córdoba y tiene una especie de segundo centro en Tucumán. Primero llegan al poder con Avellaneda, que tiene como vicepresidente a otro hombre del Partido Autonomista, que es Mariano Acosta. Paz y administración, ese fue el lema de la época, después de haber ampliado la frontera sobre el Indio y de haber sofocado la rebelión de Buenos Aires.
La idea era terminar con los conflictos internos y empezar a administrar, a tomar decisiones desde el Estado Nacional. Algunas de las más destacadas medidas de la época: unificación monetaria, unificación de ejércitos, supresión de los ejércitos provinciales, la famosa Ley de Educación Común, que promueve la enseñanza obligatoria en la primaria, y también otra célebre legislación, el registro civil. Vos mencionaste algo que yo dejé pasar, pero que es un punto muy importante también de la ciudadanía, que es el tema de las armas, que es el tema de quién en una sociedad moderna, en una sociedad con soberanía popular como era la Argentina, es decir, donde el poder estaba basado en el concepto de soberanía popular, ¿quién ostenta las armas? ¿Quién tiene el poder de fuego? Bueno, siempre dijimos que lo que culmina el proceso de constitución de un Estado moderno es la conformación de un ejército que monopolice la violencia. Es decir, que en una sociedad moderna no pueden todo el mundo andar tener armas en su casa y pelearse entre sí, o pelear un grupo contra otro como eran, para poner un ejemplo, mal ejemplo, en la época del feudalismo, donde distintos grupos podían enfrentarse. Acá lo que se supone es que el Estado controla la violencia, es decir, tiene un ejército que es capaz de dominar y de controlar al resto. Bien. Esto ocurrió en el caso argentino a finales del siglo XIX. El ejército argentino, manejado desde el Estado, no el ejército que tuvimos después, el ejército del XIX no es el ejército que tuvimos después. El Estado controlando al ejército y el ejército como brazo armado del Estado es lo que logra Roca, o lo que impone Roca. Roca hace una notable carrera en el ejército argentino desde que ingresa en 1858. Ya en 1874, con 31 años, era ascendido a general en el mismo campo de batalla. Llegó a la presidencia con los votos en abril de 1880 y con las armas, al derrotar al revelado gobernador bonaerense Carlos Tejedor, que desconoció su elección. 2 veces presidente, Roca murió en 1914. Roca llega al poder realmente con un quiebre, que se lo da a Avellaneda. El Estado Central ha vencido hasta 1879 a cada una de las provincias que se le han revelado. El Chacho Peñalosa en La Rioja, López Jordán de Mendoza a Jujuy, perdón, López Jordán en Entre Ríos, Felipe Varela de Mendoza hasta Jujuy. Si Roca ha vencido todas las rebeliones, la de Mitre en 1874. Pero Buenos Aires sigue teniendo ejército propio, que tiene un nombre bastante poco feliz para entender esto, que era Guardia Nacional, pero era en realidad el ejército provincial. El ejército de Roca, con Avellaneda, digamos, la presidencia de Avellaneda, lo que hace es derrotar la insurrección de Buenos Aires. Hay elecciones que son ganadas por Roca frente al candidato Carlos Tejedor de Buenos Aires. Esto produce la insurrección de Buenos Aires, la rebelión, la capital se traslada a Belgrano, el Congreso sesiona en lo que hoy es Venancio Sarmiento, y Buenos Aires es derrotada en combates muy duros y con muchos muertos, y que van a llevar a Eduardo Gutiérrez a decir la muerte de Buenos Aires. Buenos Aires todavía va a conservar algo de poder en términos financieros, pero políticamente ya se ha constituido finalmente el Estado Central frente a las provincias. Lo que va a hacer Roca es ir en otra velocidad, que es el Estado que ya había derrotado a las provincias, ahora se va a meter en la esfera privada, o lo que algunos consideraban que era la esfera privada, pero que el Estado ahora considera que es público. Morir, nacer, casarse, estas cosas antes las hacía la Iglesia, ahora va a haber un registro civil, una ley de matrimonio y una ley para los cementerios. Son ceremonias que el Estado considera que son parte de la vida pública. La vida privada es otra cosa. Y los católicos reaccionan frente a esto oponiendo. Al regresar en Noticias de la Historia, el hecho, la obra que catapultó a Julio Argentino Roca a la consideración masiva y también a la presidencia, la llamada Conquista del Desierto.
Ya volvemos con más noticias de la historia. Hay momentos en la vida en los cuales es fundamental sentirse protegido. Circunstancias en las cuales es muy importante sentirse acompañado. Es como estar en la caja. Te sentís mejor. Hay cosas que no pueden esperar. Por eso PAMI creó el Plan Nacional de Emergencia de Cirugías de Cataratas, que benefició a más de 22.000 afiliados y entregó más de 200.000 anteojos en el último año. Todo lo que hacemos está ante los ojos de nuestros afiliados. PAMI, un trato más claro. Molinos, 100 años en la mesa de los argentinos. La provincia que más creció en los últimos años tiene todo lo necesario para que sus inversiones también crezcan. Si piensa en invertir, invierta en Neuquén. Neuquén es confianza. Escapate de la rutina. Nueva guía IPF de circuitos turísticos. 10 corredores turísticos con mapas, fotos y circuitos imperdibles. Además, todo lo que necesitas saber sobre excursiones, lugares para comer, dormir o hacer compras. Guía IPF de circuitos turísticos. La forma más práctica de viajar por la Argentina. Auspicia Banco Galicia. Para promover un modelo de desarrollo industrial sustentable, la organización Techint creó ProPymes. ProPymes es el programa de apoyo a la competitividad de las pymes, clientes y proveedores de Techint. ProPymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. Más y mejores espacios públicos. Más iluminación, más cestos, más plazas recuperadas, más paseos, pasajes peatonales en la ciudad. Buenos Aires me gusta más. Vivo mi ciudad. Si buscas un seguro sólido como el suelo que pisás, elegí el suelo que pisás. Nación Seguros. En seguros de retiro y seguros de vida, solo el banco de tu país puede darte un respaldo para siempre. No estás viendo una película del futuro. Estás viendo una película del presente. Y sucede en las aduanas de Argentina. Gracias a la tecnología de la AFIP, nuestro país se suma a las 24 naciones del mundo que ya calificaron como aduana segura, a partir de la incorporación de escáneres que garantizan competitividad para nuestras exportaciones y seguridad en las importaciones, además de un sistema de seguimiento satelital para que las cargas que ingresan al país transiten seguras hasta su destino final. Argentina ya tiene aduana segura. AFIP, por una nueva cultura tributaria. Este fin de semana en Colectivo Imaginario, Norma Aleandro, la gran actriz y su ejemplo de vocación y perseverancia a lo largo de los años. Además, Felipe Piña. Charlamos con el autor que le aportó una nueva mirada a la historia argentina. Colectivo Imaginario, con Canela, sábado 15:30, domingo 16:30 por TN. Este fin de semana en La Viola, Coti Sorokin en Colombia. Toda la energía del artista argentino que conquistó Latinoamérica. Las canciones creo que logran su máximo cometido cuando se transforman en parte de la vida de la gente y en el inconsciente colectivo, como vos decís. Y además, Ataque 77. Nos metemos en el backstage del video que anticipa Carmageddon, su nuevo disco. De que se ríe el tipo de los carteles. Me parece que es un disco bastante completo, muy maduro de Ataque, ¿no? La Viola, con Bebe Contepomi. Sábado 23 horas, domingo 18:30 por TN.
Este sábado en TN Ecología, paraíso amenazado. Las Islas Galápagos fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad, pero hoy están en riesgo. La pesca sin control y los derrames de petróleo ponen en jaque a un ecosistema único en el mundo. Las Islas Galápagos, un paraíso que necesita protección. TN Ecología, con Sergio Elguezábal, sábado 10:30 y 17:30. Y seguimos con más noticias de la historia, con Roca y con la campaña al desierto. El llamado problema del indio recorre casi toda la historia del siglo XIX argentino. Desde los tiempos de Rivadavia como gobernador se buscaban las formas de ampliar la frontera bonaerense. Luego con Rosas hace una campaña, una expedición importante en 1833 en la que combate y también negocia con el indígena. Otro punto clave es el gobierno de Avellaneda, más adelante en el tiempo, con Alsina como ministro, la construcción de fortines y de una famosa zanja para ganarle kilómetros, hectáreas al indígena. Muere Alsina, llega Roca como ministro y es la cara visible de una campaña ofensiva sobre el indígena, la campaña definitiva, que no fue un capricho de Roca, sino que tuvo un gran apoyo de las élites de la época y del Congreso Nacional. Justamente, ¿cuál fue la clave de la llamada campaña al desierto? Yo creo que la clave estaba en eso que decíamos, es decir, es cerrar un ciclo que el Estado necesita, ¿no? Es decir, cuando a partir de Caseros y sobre todo después de Pavón, ¿no es cierto? Es decir, aparece la Confederación Argentina como un Estado, organizado en los conceptos de la época como Estado, quedan muchas cosas por hacer. Es decir, uno cuando estudiábamos historia en la escuela, nos decían las presidencias y todos nos enumeraban lo mismo, ¿no? Fulanito impulsó el comercio, fundó escuelas, etcétera, etcétera. Y todos los presidentes han hecho lo mismo. En realidad es parte de un proyecto. Hay que hacer un país. Es decir, hay que construir un aparato político, hay que construir una legislación. Hay que dotar a ese Estado de todas las herramientas de funcionamiento que no existen. Hay que hacer códigos, dictar leyes y hay que generar esta idea de una nación, es decir, esta idea de homogeneizar a una población que no es homogénea. La ley 1420 cumple esa función, es decir, a través del papel de la educación. Y la historia hará lo suyo creando una imagen de un pasado único, ¿no es cierto?, visto viendo esa nación como una nación que proviene desde los orígenes mismos, digamos, del poblamiento europeo, ¿no? Una nación que se identifica como por sus raíces europeas, ¿no? Así esencialmente. Entonces, dentro de ese proceso está lo que en algún momento nombrábamos, esta necesidad de definir lo que es el ámbito de soberanía de ese nuevo espacio. Vuelvo a repetir, con intereses económicos, pero también geopolíticos. En última instancia, la campaña viene a coordinar eso. No nos olvidemos que el avance hacia la Araucanía en Chile son prácticamente paralelos y que si en Chile se demora un par de años, el Estado, es porque está en la guerra del Pacífico, si no, hubieran sido casi paralelos, porque ambos estados se están definiendo, como lo están haciendo en el norte de Perú y Ecuador, como lo están haciendo otros más. Entonces, definiendo territorio y soberanía. Definiendo territorio y soberanía, porque es impensable un Estado que no tenga claramente definidos sus ámbitos de soberanía. Una de las claves de la expedición fue el uso por las tropas nacionales del fusil Remington. Los indios eran muy hábiles en el combate a caballo y cuerpo a cuerpo, con lanza, boleadoras y cuchillo. Pero el Remington tenía gran alcance y permitía matar a los indios desde lejos. La campaña en realidad comenzó en 1878 con avanzadas desde la línea de frontera para desmoralizar al indio, que comenzó a huir hacia el sur y hacia Chile. Al final arremetió Roca en 1879, pero el trabajo ya estaba casi consumado. El de Roca fue el paseo final.
¿Cómo fue en sí misma la expedición? ¿Murieron muchos indios? ¿Fue una gran disparidad de poder bélico? Hay varias cosas. Hay obviamente una diferencia de recursos, hay diferencias de poder bélico, en realidad la campaña en sí misma es el paseo final. Es decir, las operaciones se dan desde antes y obviamente a partir de una disparidad muy grande, probablemente el gran cambio se dice que la conquista es posible por el cañón Krupp y el Remington, ¿verdad? Es decir, hasta ese momento... El fusil. Claro, el fusil de repetición, porque los viejos fusiles cargaban una vez y entre carga y carga venía el resto. Pero además hay atrás una maquinaria política diferente, yo creo que ahí tiene que ver con cuáles fueron las bases del poder de ese mundo indígena y de este Estado nacional, ¿no es cierto? Cuando ese Estado puede cortar las fuentes básicas de recursos, que son las grandes zonas de pastos de ese mundo indígena, bueno, queda muy débil la propia situación. Y por otro lado, los proyectos políticos que emergen del propio mundo indígena, que los hay, eso de que no había proyectos es mentira, los hay, no son compatibles con que los de la élite de Buenos Aires se plantea y lo que las nuevas concepciones del Estado Nacional permiten. Entonces, creo que la campaña es un proceso complejo, pero que viene a cerrar un ciclo que es muy largo, ¿no es cierto?, a partir de que el Estado Nacional puede volcar recursos muy grandes. No lo pudo hacer antes, por la Guerra del Paraguay, porque no nos olvidemos que seguía habiendo resistencias muy fuertes a la imposición del Estado Central, levantamientos provinciales, por la propia necesidad internas en cuanto a poner en funcionamiento el Estado. Y hacia la década del 70, estos elementos no están presentes y permiten, entonces sí, ya con Avellaneda y finalmente a Roca le permiten disponer de los recursos de un Estado que se pueden volcar a solucionar lo que es uno de los problemas pendientes de ese nuevo Estado. En solo 6 meses, un tiempo corto, las tropas nacionales le ganan al indio una cantidad enorme, miles de leguas de territorio. El ejército se divide en 5 divisiones, una al mando de Roca, quien parte de Carué y avanza hasta Choel Choel. El 25 de mayo de 1879 se hace un acto, una misa, donde se enarbola la bandera nacional en las costas del Río Negro, simbolizando la incorporación de la Patagonia al territorio nacional. La desaparición de Cafulcurá y la derrota de su hijo y sucesor Namuncurá, que terminaría integrándose al ejército, fueron síntomas claros de la declinación del mundo indígena. Vean esta foto que se toma Namuncurá cuando se entrega voluntariamente junto a su familia y lanceros a las tropas nacionales en marzo de 1884. El último cacique en aceptar el avance del Estado Nacional fue el araucano Valentín Sayhueque. Es muy probable que el propio Sayhueque esté pensando, esto de que Sayhueque era argentino, que se dice por ahí a menudo, en realidad lo que él está pensando, y probablemente a través de la correspondencia se puede ver, es en esta idea de integrarse dentro del nuevo Estado, manteniendo él personalmente cierto control y fuerza política, pero al mismo tiempo generando esta idea de un grupo dentro de la nación. Un poco al sistema de lo que fueron estas ideas de naciones que sí se dan en Estados Unidos, donde desde 1830 y pico algunas comunidades indígenas son reconocidas dentro del propio Estado federal. Y parecería que el proyecto de Sayhueque cuaja por ese lado, es decir, ser reconocido con un papel político importante como agente del Estado, pero al mismo tiempo manteniendo un margen de autonomía como el que se estaba dando en esta política de reservas que se daban en Estados Unidos. Obviamente ese proyecto no cuaja para la élite y Sayhueque, que en la primera etapa de la campaña mantiene cierta distancia todavía con esta perspectiva, bueno, cuando termina la primera etapa también cae y finalmente tiene que pasar a una actitud de resistencia tardía, ¿no es cierto?, pero